Hola, hola, bendiciones, bendiciones, aquí estamos, vamos a iniciar con este canto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Misericordia es más grande que los cielos, misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que la misericordia del Señor es muy grande, la misericordia de Dios es demasiado poderosa, santa, bendita y eterna. Y ahí es donde entramos nosotros dentro de esa realidad en la que tenemos que entender, en la que tenemos que comprender de que la gracia, la misericordia y la bondad del Señor son permanentes para usted y para mí. Como lo decíamos en el audio anterior, muchas veces como no quieren reconocer a Dios, dice la escritura ahí por el pasaje de Romanos 1:18, como no quisieron reconocer a Dios, entonces el Señor los ha abandonado a sus perversos pensamientos, dice la escritura, para que hagan lo que no deben. ¡Wow! Qué fuerte, porque aquí tengo Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo conocen, se lo saben de memoria, porque dice la palabra del Señor: sean prudentes y manténganse despiertos, porque tu enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¡Wow! Resistan firmes en la fe, dice la palabra. Resistan firmes en la fe, sabiendo de que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. O sea, la guerra, la batalla es en toda parte.
Sobre todo cuando usted le abre la puerta de su corazón a Jesús, cuando usted le permite al Señor ser el Señor de su vida, cuando usted le abre ese espacio para que Él pueda dirigirlo, guiarlo, orientarlo y mostrarle la realidad de todo esto. Por eso aquí estamos hoy entrando dentro de un campo también que es bastante amplio. Es más, es inmenso. Solamente que lo que estamos haciendo es como dando un pequeño resumen de las áreas de contaminación espiritual que hay dentro de uno. Hoy quiero compartir con ustedes unos minutitos las prácticas del ocultismo, pero solamente así por encima, porque se lo vuelvo a repetir, cuando el Señor me ponga a través de su Espíritu Santo, de que yo tengo que compartir toda una enseñanza, toda una reflexión, análisis, meditación, conocimiento, entendimiento, sabiduría de Dios, de ese espacio, de ese tema, de ese territorio, que el enemigo muchas veces, que el enemigo siempre domina. Porque Él domina esas áreas, porque le hemos dado espacio, porque no tenemos preparación, no tenemos entrenamiento, no tenemos conocimiento, no tenemos la sabiduría. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué dice? Que Satanás anda como león rugiente mirando a quién, devorar. ¿Y qué es lo que usted y yo estamos viendo hoy en el mundo de hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando el Señor me llama y toca la puerta y me dice a través del Espíritu Santo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los enaltezca a su debido tiempo. Dejen, dice la Escritura, las preocupaciones, ¿a qué? A Dios, porque Él se interesa por usted, Él se interesa por mí, Él se interesa por nosotros. Dejemos que el Señor marque, dejemos que el Señor guíe, dejemos que el Señor oriente. Por eso el Espíritu, a través de Pedro, me dice, resistan firmes en la fe. O sea, poder y fuerza espiritual, eso es fe. Fe es fuerza espiritual. Cuando usted le abre la puerta al Espíritu Santo, cuando el Señor llega a su corazón, cuando el Señor llega a su vida, entonces usted va a tener la fuerza y el poder para poder, ¿qué? Resistir, sabiendo que en todas partes la gente, hermanos, hermanas, familias, pueblos, barrios, iglesias, en todo el mundo están pasando lo mismo, están enfrentando lo mismo, están viviendo lo mismo. ¡Wow! Santo Dios, qué tremendo esto, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que dentro de esto de la práctica del ocultismo, la gran mayoría de personas ignoran el poder de alcance que tiene entre nosotros el ocultismo, heredado generalmente de nuestros ancestros, de las generaciones pasadas. ¿Cuántos de nosotros, hermana, discúlpeme, pero cuántos de nosotros nos interesamos en saber quiénes fueron nuestros papás? ¿Cuántos de nosotros nos interesamos en saber quiénes fueron nuestros abuelos? ¿De dónde venían nuestros bisabuelos? ¿De dónde estaban nuestros tatarabuelos? Nadie. Es más, nos olvidamos de eso. Simple y sencillamente vivimos el momento, vivo yo el instante, vivo yo este minuto y punto. ¿Qué pasó atrás? No sé, ni me interesa. Pero cuando nos damos cuenta, saltan y aparecen las situaciones duras, difíciles, problemáticas. Y usted dice, ¿y esto? ¿De dónde viene? ¿Y esto qué pasó? ¿Y esto por qué se está dando? Óigame, porque ¡ay, santo Dios! ¡Qué tremendo! Hay cualquier cantidad de familias que lo sufren y casi nunca encuentran respuesta a sus males, a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades, a las situaciones psicosomáticas que se dan muchas veces dentro del ámbito de las personas, que por lo general, muchas veces, sin darnos cuenta, se manifiestan como ¿qué? Como alcoholismo, como drogas, como rebeldía, como tabaquismo, como depresión, como, Dios mío, como pesadillas, como violencia, como clarividencia, voces en la cabeza, situaciones raras, extrañas, porque nosotros miramos dentro de este rango la realidad de lo que es el ocultismo, la realidad de lo que es la brujería, el curanderismo, la hechicería, qué sé yo, las cosas que dan, la santería, que hay inclusive países que son santeros por naturaleza, países que fueron como el centro, como el inicio, el arranque de este tipo de ocultismo a través de la historia. Y que nosotros ahí es donde tenemos que ver, ahí es donde tenemos que empezar a estudiar, a escudriñar, a buscar la realidad del por qué muchas veces las personas experimentan este tipo de quebranto en su salud, porque nosotros vemos que hay cualquier cantidad de gente que está quebrantada de salud, óigame, precisamente por brujería, por hechizos, por curanderismo, palabras de maldición que la gente envía. Y que en esto muchas veces cuando la gente llega a un médico, los médicos llaman enfermedades psicosomáticas, enfermedades psicológicas,
porque no tienen conocimiento de lo trascendental que hay en esto, dentro del rango sobrenatural y sobre todo dentro de este espacio de lo sobrenatural, a lo cual el Espíritu Santo nos guía y nos orienta para poder entender, para poder comprender, para poder vivir, para poder analizar toda esta realidad que tenemos muy claro de los que estamos tratando de crecer, de los que estamos tratando de estudiar esta realidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted lo ve dentro de este rango en que la medicina le dice un problema psicosomático, un problema psicológico, óigame, se podría llamar males inexistentes, porque no existen. Todo se trabaja a través de ese mover del ocultismo que el enemigo lleva a cabo para destruir, despedazar. ¿Para qué? Para aniquilar al ser humano. El enemigo siempre ha estado al tanto de una realidad que Jesús nos decía a través de su palabra y en el Evangelio según San Juan. O sea, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero ¿cómo lo hace? Utilizándolo a usted y utilizándome a mí. Cuando abrimos las puertas, cuando no conocemos, no nos damos cuentas. Y sin embargo, miren hermanos, hago un alto en el camino, hago un paréntesis aquí, porque usted cuando fue concebido, yo cuando fui concebido, ¿cuántos de nosotros nos dimos cuenta de dónde venía papá? ¿De dónde venía mamá? ¿Qué estaban haciendo en aquel momento? ¿Por qué se dio esto? ¿Quiénes eran sus progenitores? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿De dónde venían? Porque uno conoce mucha gente que practicó la brujería, que se movían en esto, que en el curanderismo, en hechicería, en el ocultismo, gente que estaba metida y sin darse cuenta contaminaron, transfirieron espíritus. ¿A quiénes? A sus hijos, o en ese momento de concepción, en ese momento de unión sexual, ahí hubo una transferencia. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminada la persona, o cuando también se dan este tipo de cosas, de que anda por aquí, anda por allá, se mete aquí, se mete allá, anda por aquí, anda por allá. ¡Wow! Tremendo esto. Uno conoce todo este parámetro de situaciones o circunstancias en las que uno dice, Dios mío, lo que los médicos nunca descubren, ¿verdad? Es que estas personas son herederas de alguna raíz de ocultismo. O sea, hay una línea muy delgada que nosotros no vemos, porque necesitamos la palabra, necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Ese ocultismo que tiene que ser, ¿qué? Erradicado, sacado, cancelado, anulado, desechado en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo tenemos que quitarlo. Porque ninguna radiografía, ningún ultrasonido, ningún TAC, óigame, va a mostrar el mal que hay ahí. Salvo en algunos casos, óigame, salvo en algunos casos, se podrá notar algo extraño, pero sin forma. Algún tipo de sombra, algún tipo de oscuridad, pero nada más. Y para el médico, para los especialistas en esto, nada que ver. Simple y sencillamente dice, bueno, ahí hay una mancha, ahí hay algo oscuro, nada más. Pero nosotros, dentro de este rango, dentro de este ámbito, sí nos estamos dando cuenta de qué se trata. Es que en el ocultismo que se ha hecho tan popular, hay que estar usted y yo despiertos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar anuentes, tenemos que darnos cuenta de qué se trata, Dios mío. Dice la palabra del Señor a través de 1 Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. No se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba. Oiga lo que dice. Al contrario, alégrense de ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dice, oiga qué interesante, porque la palabra tiene claridad en esto, tiene determinación. Ay, santo Dios, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque si el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón, criminal, ni por meterse en asuntos ajenos o por andar buscando lo que no tiene que buscar dentro de este ámbito del ocultismo, hechicería, curanderismo y toda esa gama de variedades de santería. Pero si sufre por ser cristiano, ay, santo Dios, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Vean que mucha gente hoy no quiere ser cristiano. Hoy usted toma y se topa el reto de gente que no quiere ser cristiana. Al no querer ser cristiano, hermano, perdóneme, pero nunca va a ser un apóstol, un discípulo, un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor. Y le estoy hablando de 5 ministerios dentro de la iglesia de Cristo que tienen una finalidad,
que tienen un propósito, que tienen una claridad tremenda, única y exclusiva. Porque voy a ir un instante a la carta del apóstol Pablo a la gente de Éfeso, en donde les dice claramente la realidad de todo esto. Dice, y él mismo concedió, estoy en el verso 11 del capítulo 4, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no va a ser edificada si antes usted y yo no nos preparamos. Si antes usted y yo no nos damos cuenta de que dentro de estos 5 ministerios, usted tiene trabajo ahí. Y tal vez usted se pregunta, ay, yo no sé, ay, yo no sabía si soy pastor, si soy maestro, soy evangelista, soy apóstol o soy profeta. El ministerio es claro. Estos ministerios tienen la finalidad de llevar y presentar la palabra, o sea, anunciar a Cristo. Y el trabajo es edificar a la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, así de sencillo. Ustedes y yo tenemos que entender de que la iglesia no ha crecido porque la gente se ha venido abajo. El enemigo ha podido trabajar más sutilmente, más sabiamente, más determinantemente. ¿Para qué? Para meter a la gente en el campo en el que él quiere meterla. Ocultismo, ateísmo, vea usted esto del LGTB, usted ve todo el montón de cosas que se han dado a través de la historia, el nivel académico, el estudio de tantas ciencias, de tantas cosas, pero ¿quién quiere ser cristiano? ¿Cuántos de nosotros queremos ser cristianos para luego hacer? Porque yo no puedo ser yo no puedo hacer si no soy, si no entiendo que tengo que ser. Y hay mucha gente que usted la ve arriba, empoderada, haciendo sin ser. Esto es lo más duro. Gente que usted ve ahí dirigiendo, guiando, orientando, oiga, inclusive dentro de la iglesia. Gente que están al mando y no son todavía. No se han dado cuenta de que eso implica un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, una entrega, una determinación. ¡Wow! Usted tiene que entender de que por eso todo este mover de prácticas paganas y mundanas y satánicas se han hecho tan populares porque la gente está dormida. Despiértate tú que duermes, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? ¿Y te alumbrará qué? La luz de Cristo. ¿Qué necesitamos? Sabiduría de Dios. Porque por inocente que parezcan, óigame hermano, hermana, perdóneme, por inocente que parezcan algunas cosas de uso popular, podrían reducirse a prácticas ocultistas. Oiga, qué fuerte. Por inocente que parezcan, algunas cosas de uso popular pueden estarse utilizando como prácticas de ocultismo. Hoy lo tenemos a través de la tecnología digital celular, a través de la inteligencia artificial, meten canciones, meten fábulas, meten cuentos, meten historias, meten películas, en donde va hay contaminación, en donde va el mover del ocultismo, en donde va la manifestación del enemigo para engañar la mente, para engañar el entendimiento, para engañar la sabiduría que usted y yo debemos de tener en Cristo, a través del poder de la palabra, y que el Espíritu Santo nos ilumina, nos dirige y nos guíe para ser verdaderamente instrumentos en las manos de Dios. Y poder ser claros para poder alumbrar en medio de tanta oscuridad, para que la gente comprenda y entienda de que esto no es casualidad. Esto no es simplemente un mover de los últimos tiempos. No. Ya esto se viene programando hace mucho y nosotros tenemos que entender esto. ¿De qué se trata esto? Para poder ser más que vencedores en Cristo Jesús.